su corazón de bienvenida también. Bueno es el Señor, así es de que todos los demás vayan siguiéndome con su Biblia en San Lucas 18, por favor. Hoy les voy a compartir una parábola, o mejor dicho, la penúltima parábola, después de 30 y... vamos a ver, exactos. Después de 37, hoy les voy a compartir la 38, hermanos, la penúltima parábola. Así es de que abra su Biblia, por favor, en San Lucas 18, de los versos 9 en adelante, si es tan amable, por favor. Muy bien. San Lucas 18, versos 9 al 14. Esta parábola que les voy a compartir hoy es la parábola del fariseo y el publicano. Sígame con atención, hermanos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor Jesús en su ministerio, voy a apagar el celular. El Señor Jesús en su ministerio, mis amados, no se cansó de señalar la gran importancia de ejercer humildad, ya que la humildad es una de muchas virtudes, o mejor dicho, una de todas las virtudes que le pertenecen a Dios. ¿Sí saben que Dios tiene todas las virtudes, hermanos? Claro, Él es Dios. Dice la palabra del Señor que a Dios le plació dar a conocer sus virtudes a través de Jesús. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dicen un libro así como los usos y costumbres, no sé cuántos han leído un libro llamado Usos y Costumbres. Yo se lo recomiendo a usted, Usos y Costumbres de la Biblia. En ese libro hubo un comentario que me llamó mucho la atención. Él decía, el Señor Jesús, siendo hombre, si es que le puedo llamar hombre, porque hacía cosas espectaculares. Hubo una persona, ¿verdad?, que escribió eso, que las personas que miraron a Jesús, que lo conocieron físicamente hablando, que no daban crédito, hermanos. Era espectacular mirar lo que hacía el Maestro. Imagínate, qué tremenda bendición tener al mismo Dios encarnado, según Primera de Timoteo, ¿verdad? Los capítulos el capítulo 3 del 16 y el 17, ¿verdad?, que dice que Dios vino a la tierra en carne, ¿verdad? Entonces, todas las virtudes que le conocemos al Dios que servimos, mis amados, al Creador del cielo y de la tierra, las vino a dar a conocer Jesús. Dice San Juan 1, en el versículo 18, dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está sentado en el seno que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fue Jesús, mis amados, quien vino a dar a conocer toda, ¿verdad?, toda la divinidad del Padre. Por eso les decía el comentario anterior, que la gente se sorprendía cuando miraban a Jesús. Dice, si es que le podemos llamar hombre, porque hace unas cosas que dices tú,
wow, pues ¿quién es este hombre? Los mismos discípulos se admiraban diciendo, ¿y quién es este hombre a quien el mismo mar obedece? ¿Recuerdan cuando la tormenta asustó a todos los discípulos que se iban a morir ahogados en el lago, en el marecito de Galilea? ¿Se acuerdan? ¿Quién es este hombre que dice, aún los vientos le obedecen? Pues era el mismo Dios encarnado, imagínate. Ahí es donde Dios se manifestó, hermanos, en carne. Dice la Biblia en el Salmo 113, en los versos 5 y 6, dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas y que se humilla en el cielo, a mirar en el cielo y en la tierra? En pocas palabras, hermanos, usted y yo, al Dios que servimos es un Dios humilde. Dios es un Dios humilde, ¿sabía eso? Es tan humilde que nos tuvo a nosotros como fieles, como le dijo Pablo a Timoteo, poniéndonos en un ministerio que no merecemos, dándonos sus propios regalos, sus propios dones, dándolos a nosotros, siendo hombres infieles, nos los otorgó, hermanos. Eso es humildad. ¿Quién cree que merece estar delante de ustedes predicándoles? Yo no creo que merezca eso, hermano. Pero ahí se manifiesta la humildad de Dios, que siendo pecador, como lo vamos a entender hoy, siendo insuficiente, sin embargo Dios le plació, utiliza su humildad para decirte, Marco, Pedro, Pablo, Juan, Lucas, van a representarme en la tierra. Imagínate, hermanos. Pero tenemos que aprender, ¿Sí sabían que la humildad se aprende? Mateo 11, versículo 29, voy a hablarles un poquitito de la humildad, porque es la humildad la que vamos a subrayar como virtud en esta parábola. ¿Cuántos saben que la humildad la tenemos que aprender? ¿O alguien nació siendo humilde? Créanme que no, mi amado hermano. Si algo nos distingue, es la arrogancia como seres humanos. ¿Sí o no? Jesús dijo 11:29, hay buenas noticias en Jesús. Mateo 11:29 dijo Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Sí sabían que la humildad se aprende? Se aprende, hermanos. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hay un beneficio grandísimo en aprender la humildad del Señor. Dice la Biblia, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí está Jesús dando a conocer a un Dios humilde y enseñando a que usted y yo como seres humanos debemos aprender a ejercer humildad. Es una gran bendición desarrollar la humildad, por cierto, hermanos. Ejercer humildad es la única manera que podemos experimentar mucha paz. Cuando usted y yo somos humildes, experimentamos tranquilidad, seguridad, experimentamos satisfacción, descanso, hermanos. ¿Sí sabían que las personas más turbadas y más afanadas son esas personas que no tienen humildad en su corazón? ¿Sí? No le hace que descanses tus 8 horas, que duermas tus 8 horas. No le hace que tengas tu buena cuenta en el banco. No le hace que tengas salud. Si eres una persona afanada, una persona turbada, una persona que no sabe perdonar, una persona arrogante y egocéntrica, créeme que jamás vas a tener paz en tu corazón. Y vas a andar todo el tiempo así, con una presión, así como cuando le agitas a una gaseosa, una Coca-Cola o una soda aquí en Estados Unidos. Cuando usted le agita a una cosa que contiene gas, ¿qué sucede, hermano? Cuando usted le medio intenta quitar la parte de encima, ¿no sale? ¿Verdad que sí? ¿Sale fuerte? Bueno, las personas arrogantes, las personas egocéntricas, están más o menos como ese tipo de ejemplo, esa botella, ¿no?, que quiere reventar. Bueno, en los primeros 2 versos que acabamos de leer, mis amados, hay 2 palabras muy significativas que quiero subrayar, porque estas 2 palabras ligan la enseñanza que dimos la semana pasada. ¿Cuántos se recuerdan la parábola de la viuda? ¿Recuerdan esa viuda? ¿Qué fue lo que distinguió? La persistencia. Era insistente. Ella no desmayó. Ella buscó de la manera
¿qué puedo decir, verdad? Más continua, y dijo, quiero justicia, vengo por justicia, y de aquí no me muevo hasta que hasta que este hombre, aunque es injusto, aunque no respeta personas, pero yo vengo por justicia. Finalmente se la hizo. Estamos de acuerdo con la parábola que escuchamos la semana pasada. ¿Cuál fue la petición que hizo esta viuda, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue su petición? Justicia. Jesús lo aseguró que de igual manera usted y yo, como hijos, como escogidos, vamos a obtener también justicia. Dios no nos puede dar más de lo que es justo, créanme. Créanme, hermanos, eso es justicia. Porque a veces yo considero que deseo más. A veces yo considero mi propia opinión. Señor, ¿qué te pasa, Señor? Yo necesito más, yo quiero más, yo necesito obtener más. Dios en su justicia te dice, hijo mío, esto es lo justo. Dios no se equivoca, hermanos. Pero a veces la carne nos impulsa, nos desvía, ¿verdad? Nos engaña diciendo, no, tú necesitas más. No, mis amados hermanos, Dios es un Dios justo, y tanto cuando hacemos lo malo, recibimos una justa recompensa, justa retribución, tanto también cuando hacemos lo bueno, también recibimos la justa retribución. Esta viuda pedía justicia. Recuerdan que sí, ¿verdad? La iglesia también recibe justicia, porque todo lo que el hombre siembra, ¿qué sucede, mi amado hermano? Según Gálatas capítulo 6, todo lo que el hombre siembra, ¿qué sucede? Eso cosechamos, lo justo, ¿verdad? En el verso 10, aquí en el versículo 10 que leímos hace ratito, cuando dice que 2 hombres subieron al templo, ¿a qué subieron, mis amados hermanos? A orar. Entonces, vamos a subrayar la palabra justicia y la palabra orar. Son 2 palabras que utilizamos también la semana pasada en esta parábola anterior. ¿Por qué les digo eso? Miren, ¿cómo quedamos o cómo definimos la oración, hermanos? ¿Se acuerdan qué significa orar? ¿Se acuerdan? Orar significa ir delante de Dios, clamar día y noche, dice la palabra, por justicia, ir delante de Dios con perseverancia, ir delante de Dios con firmes convicciones, sin desmayar, sabiendo que tenemos un Dios justo en los cielos, hermanos. Eso es lo que aprendimos la semana pasada. Ahí en Lucas, en el verso 9, capítulo 18, verso 9, Jesús comienza diciendo lo siguiente. Vamos a darle lectura, hermanos. Acuérdense bien, Acuérdense bien de la justicia y acuérdense bien de la oración. Verso 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Jesús está dirigiendo a un grupo quienes se calificaron a sí mismo como excelentes. Ellos decían que eran justos en su propia opinión. En su corazón, dice la Biblia que en su corazón existía desprecio hacia los demás. Yo no sé a cuánto nos pasó cuando no éramos cristianos. Bueno, aún siendo cristianos, de repente nos engaña el pecado. A veces creemos que somos justos y estamos mirando a la persona que tenemos a un lado, o a la persona que nos llamó por teléfono, o a la persona que conocemos por ahí. A veces la menospreciamos, hermanos. Pero en mi opinión, yo digo, soy la excelencia. Estoy perfectamente bien. Fíjense lo que dice una versión diferente. Escuchen bien, Las versiones diferentes que leemos aquí, mis amados, es para que usted entienda mejor lo que la Reina Valera enseña, porque la Reina Valera enseña palabras difíciles. Y las traducciones más modernas, que son muy fieles al original griego, nos dan una luz un poquitito más clara. Escuchen bien, el verso 9, en una versión diferente. Una vez Jesús estuvo hablando con unas personas. De esas personas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas Jesús les puso el siguiente ejemplo. ¿Cuántos conocemos gente así, hermanos? Que se sienten, olvídate, yo soy
para que yo me equivoque, para que yo ofenda, está muy difícil, para que yo falle está muy difícil. ¿Cuántos conocemos gente así? Hay mucha gente que nos calificamos, creemos que somos los únicos. La palabra menospreciar, que aparece ahí en el verso 9 del griego, es la palabra griega euxouteneo, significa considerar en nada, hermanos. Menospreciar significa tener a alguien sin ningún valor, o en otras palabras, desprecio total y absoluto hacia alguien, hermanos. ¿A cuánto nos ha engañado el pecado? ¿A cuánto nos ha engañado nuestra carne, hermanos? Que creemos que sí tenemos en alta estima, mi hermano y mi hermana me caen muy bien, mis tíos, mis tías, mis padres, los tengo en alta estima, tengo buena opinión, los respeto. ¿A cuánto nos ha engañado de repente, hermanos, esa mala actitud de que no nos creemos justos, pero los despreciamos? Bíblicamente hablando, hermanos, Dios es el que pone el precio a cada persona, ¿ok? Dios es el que otorga el precio a todo ser humano. ¿Cuánto cree que valemos usted y yo para Dios? ¿Cuántos se saben Juan 3:16? ¿Cuántos se saben Juan 3:16? Todos los cristianos se saben San Juan 3:16. Eso es lo que valemos para Dios. Porque de tal manera Dios amó ¿a quién? Al mundo, a toda la humanidad, no al globo terráqueo, no al universo, a los que habitamos el globo terráqueo, a los que habitamos esta tierra. Porque de tal manera Dios amó a toda la humanidad que dio a su Hijo. ¿Cuánto valemos nosotros, mis amados hermanos? La vida de Cristo Jesús, la sangre de Jesús. Otra pregunta, ¿cuánto vale la sangre de Jesús o la vida de Jesús? No tiene precio, hermanos. No tiene precio. Sin embargo, usted y yo nos atrevemos a hacer dos cosas mal. Punto número 1. A veces decimos, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, yo amo a mi familia. Eso está bien, eso es excelente. Pero, ¿cuántas personas a veces les damos más o ponemos en un lugar muchísimo más alto que a Dios mismo? A nuestras propias familias, hermanos. ¿Sí sabían que eso se llama desbalance y la Biblia lo cataloga como idolatría? Si usted pone a su esposo en un lugar más alto que Dios lo puso, si usted pone a su esposa, a sus hijos en un lugar más alto, mis amados hermanos, eso se llama idolatría. Pero también hay otro extremo. Hay otras personas que le quitamos el precio que Dios les puso a usted y a mí, y pues sabes que para mí no vale nada. Para mí esta persona es basura. Yo cuando habla ni siquiera lo escucho. No me interesa lo que dice. Yo hago de cuenta que hay una persona invisible delante de mí, yo no lo veo. Eso se llama menospreciar. Eso se llama quitarle el precio que Dios le dio a las personas, hermanos, ¿no? Pero, ¿cuántos le damos gracias a Dios por su palabra, la preciosa Biblia, la cual nos muestra exactamente? Yo le doy gracias a Dios por la Biblia, hermanos. ¿Saben por qué? Porque el único libro que me va a decir si soy justo o si soy injusto es la palabra de Dios, hermanos. No le hace lo que opine mi compadre, porque a veces mi compadre también me engaña. No, compadre, usted... que su mujer le dijo que usted es machista. No, compadre, dele duro. Y a veces decimos, mira, es que me lo dice mi compadre. Es que me lo dijo mi tío. Es que me lo dijo mi vecino. No, mi amado hermano. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Ahí es donde nos vamos a reflejar como ese espejo, como dice la Biblia en Santiago. Déjame ver, Marco. Tienes un lunar en la mejilla izquierda, Marco. No, yo no lo tengo. Fíjate en el espejo, tienes un lunar en la mejilla izquierda. No lo tengo. En mi terquedad voy a decir no, pero el espejo me está diciendo, aquí lo tienes, Marco. Así es la palabra de Dios. No podemos llevarnos por comentarios, obligadamente hablando, porque es válido que
hablen bien de nosotros, claro. De hecho, es bíblico que opinen, que tengamos buena opinión de ustedes como congregados, claro que sí. Pero no hay que dejarnos llevar por las opiniones y menos por las apariencias, porque las apariencias, mis amados hermanos, por las apariencias muchísima gente se ha equivocado. Ha habido muchos fracasos, ha habido miles de divorcios, ha habido miles de robos, ha habido miles de fraudes por las apariencias. ¿Por qué? No, es que se me presentó aquí bien galán con corbatita y oró bien bonito. Y le di permiso. Y a los 2 o 3 días salió lo que tenía dentro. Vamos a descifrar a la persona por lo que la palabra de Dios dice, hermanos. No tenemos que ser sabios nosotros, ¿verdad que no? Entonces, la Biblia enseña que nosotros somos hombres perdonados, somos hombres regenerados, somos hombres que ya fuimos perdonados. ¿Cuántos han sido perdonados por la sangre del Señor, mis amados? ¿Cuántos somos hijos de Dios? Ok, sígame con mucha atención, ok, porque usted y yo ya tenemos el acceso, como dice la Biblia en Hebreos 4, ya tenemos el acceso a Dios, ya entramos confiadamente al trono de la gracia, en donde encontramos misericordia y el oportuno socorro todos los días, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Ya tenemos ese beneficio. La Biblia habla de una justificación. Sígame con mucha atención, ¿ok? Para que usted y yo tengamos comunión con Dios, mis amados hermanos. No quiero ofender a nadie, ¿eh? No son 3 misas, ¿eh? No. Tampoco es irte de rodillas de la delegación Cuauhtémoc a la Villita, ¿eh? Ahí en el Distrito Federal. ¿Cuántos son del DF aquí, por cierto? No, tampoco, ese tampoco es el acceso al Padre, ¿eh? Marco, traigo $1,000,000 para que compres la iglesia. Tampoco eso te da el acceso al Padre, hermanos. No, definitivamente no. Aunque mucha gente, ¿verdad?, lo hace. Dice la palabra del Señor en Romanos 5, versículo 1, justificados pues por la fe. ¿Qué es lo que me justifica, Marco? Cuando Dios toca mi puertita de mi corazón y me dice, Marco, ¿cómo estás? Pues soy un pecador, Señor, me arrepiento. Pásale, mijo. Romanos 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El medio es la muerte del Señor Jesús en la cruz. Ese es el medio, hermanos. Y ese nos conecta al Padre, ¿eh? Vuelvo y reitero, usted puede ser el hombre más generoso de toda la tierra, pero si no se ha arrepentido, usted no tiene acceso al Padre. No estoy hablando mal de nadie, estoy predicando, le estoy ayudando. ¿Ok? Sin embargo, a partir de que ya Dios nos perdonó y nos abrió sus puertas, ¿cuántos saben que fallamos? ¿Cuántos saben que pecamos? Miren, toda la gente que se equivoca, que a veces nos critica, ¡ay, aquí eres cristiano! ¿Y por qué digo esa palabra? Hermanos, los cristianos también nos equivocamos. Nosotros no somos cristianos porque ya no pecamos, más bien porque pecamos, venimos a esforzarnos aquí, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Sí, porque a veces, ¿y esa es cristiana? ¿Que le está gritando bien a su esposo? Bueno, no es una licencia, hermano. No es una licencia. Y a Dios no le gusta eso. Sin embargo, nos equivocamos, hermanos. Pero viene la hermana rendida a los pies del Señor y escucha la predicación. Señor, perdóname porque me porté mal con mi esposo. Perdóname, Señor. Ese es el cristiano, hermanos, el que le duele. Señor, me duele, traigo aquí encajado un puñal, espiritualmente hablando. Señor, perdóname porque no me porté bien. Al cristiano le duele pecar, hermanos. Si a usted le duele pecar, usted es cristiano. Pero si usted lo hace y lo hace y lo hace y lo hace, es un peligro, hermanos. El que practica el pecado ya sabe de quién es. No lo digo porque me vaya a tocar un jitomatazo. Si pecamos, hermanos, nos equivocamos, ya fuimos justificados. Les quiero explicar esto, hermanos, porque muchos consideran, es que después de la justificación de Dios, entonces ya tengo un jardín de rosas en cual caminar y no va a pasar nada. No, hermano. No. Seguimos pecando. ¿Pero qué sucede entonces, Marco? Dios te perdonó y estás pecando. Bueno, para saber
para saber evaluar si mi respuesta o mi reacción son buenas, son agradables o son malas delante de Dios, Dios nos dejó su palabra, hermanos. Ya tenemos un lugar en la eternidad, ok. Pero ahora vamos a ver qué dice Dios, hermanos, porque hay muchas personas que llegan al cristianismo y se olvidan de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos va a decir cómo estamos, hermanos? ¿Quién nos va a enderezar si no es la palabra? ¿No? Dios nos dejó su palabra para ver qué es malo y qué es bueno, para ver qué es impuro y qué es puro, para ver qué es un problema y qué es una solución, hermanos. No podemos ignorar la palabra de Dios. ¿Ah? Una vez, ¿verdad?, que Dios nos otorgó ese regalo de que estamos ahí. Vayan por favor bien rápido conmigo a San Juan 3, versículo 20 y 21. San Juan 3, 20 y 21. Cuando digo San Juan estoy diciendo el Evangelio, ¿ok? San Juan 3, 20 y 21. Vamos a permitir que la palabra de Dios sea la que hable en nuestros corazones y nos comience a aclarar el panorama, ¿no? Porque yo soy ser humano y a veces yo me califico en mi propia justicia. A veces yo considero que estoy bien, ¿no? Pero la palabra de Dios siempre me corrige. Dice la Biblia en San Juan 3, 20 y 21. Porque todo aquel que hace lo malo, noten, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Se acuerdan cuando andábamos sin Cristo, hermanos? No, a mí no me hablen de Dios. A mí no me hablen de la Biblia. Pues sabíamos en la vida que andábamos, hermanos. Para que todo aquel que hace lo malo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, las queríamos tener bien guardaditas. No, es que se van a dar cuenta qué tipo de hombre soy o qué tipo de mujer soy cuando andábamos sin Cristo. ¿Se acuerdan, va que sí? Pero, buenas noticias, dice, mas el que practica la verdad, ¿cuántos somos cristianos aquí? Practicantes de la verdad, ¿va que sí? Mas el que practica la verdad, naturalmente, viene a la luz, viene a la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas exactamente como Dios las ordenó, justo o injusto, malo o bueno, es blanco o es negro. La palabra de Dios no nos engaña, hermanos. ¿Por qué? Porque la justicia o el justo solamente se llama Dios. ¿Ok? Miren, yo les voy a dar un testimonio bien rapidísimo. En el 2018, en diciembre del 2018, ustedes saben, la mayoría de ustedes saben el caso que tengo dentro del Departamento de Migración, ¿verdad? El caso legal. Miren, en ese diciembre del 2018, cuando yo me senté delante de la juez aquí en Minnesota, esta mujer, cuando decidió darme una respuesta, a esta mujer no le alcanzó su intelecto, hermanos. No le alcanzó su propia opinión para decidir mi caso, porque mi caso es difícil aún. Es difícil. Y no porque ande yo de asesino, todos saben cuál fue el caso. No vayan a pensar que ando aquí de ratero y de asesino y que me quieren sacar del país. No, Dios me libre. No, fue otra causa, ¿no? Pero igual, estamos luchando, ¿no?, por una residencia permanente en Estados Unidos. Cuando la juez se pone delante de mí y que iba a decidir qué iba a pasar con mi futuro, humanamente hablando, se le cerró el panorama, hermanos. Ya no sabía qué decir. ¿Y saben lo que hizo? Agarra y saca su libro de leyes, hermanos, y empezó a ojear, a ver, déjame ver. No, pues tenemos que saber bien, pues qué es ese caso, porque la verdad yo no sé ni qué decir. Imagínate. Ella estaba para ejercer justicia. Y sin embargo no me dijo, ¿sabes qué? Usted mexicano se me va a comer nopales a México porque me cae gordo. No dijo eso. Ella quería ejercer justicia y, no, a ver, déjame ver, porque yo no quiero meter el pie. Y muchas jueces no son cristianas, hermanos. Sin embargo, se apoyaron en un libro de leyes para decidir. Yo le hago una pregunta, cristiano.
usted y yo que de repente nos hallamos en el problema, es que yo soy bien justo para todo. ¿En qué libro nos apoyamos nosotros? A veces cerramos la Biblia. A veces cerramos la Biblia, hermanos. No, mi amado, ¿cómo? Entonces, ¿quién me va a decir cómo estoy? ¿Sí o no? No, mis amados. Me impresionó, ¿verdad?, la manera de cómo esta mujer se ejerció. Y dije, Señor, si esta persona, no siendo cristiana tal vez, abrió el libro de la ley, ¿quién soy yo para cerrar tu libro? Y para darme cuenta quién soy verdaderamente. ¿Sí o no, hermano? Dijo Pablo en cierta ocasión, Pablo, tremendo hombre de Dios, dice en Romanos 7, versículo 7, pero yo conocí el pecado sino por la ley. Dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cómo vamos a saber cómo tiene que respetar el hombre a la mujer si no vamos a la Biblia? Hoy, ¿verdad? Tenemos el trabajo, ¿no? Y lo hacemos para edificación, hermanos. Y lo hacemos con gusto, ¿no? Cuando se nos acercan las parejas, cristianas o no cristianas, que quieren un consejo acerca de su matrimonio, ¿verdad? Lo hacemos con amor y con gusto. Hermanos, yo no saco mi opinión. No, yo les abro la Biblia y les digo, mire, mi amado, si usted quiere verdaderamente hacer las cosas como Dios quiere, mire, esto dice la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia, hermana, para que usted también respete a su esposo y lo ame. Ahí está, hermanos. Pero cuando no queremos obedecer, ¿qué hacemos? Lo cerramos. No, yo no quiero. Porque sabemos lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad que sí? Pablo dice, ¿cómo voy a conocer qué es malo y qué es bueno si no observo la ley? ¿Ah? Entonces, les estoy explicando todo esto, hermanos, porque hay mucha gente que somos sabios en nuestra propia opinión, como dice el Proverbios 16, versículo 2. Dice la Biblia, todos los caminos, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. No, yo le estoy dando, el dinero que yo le doy a mi esposa es exactamente el dinero, es más, hasta le estoy dando más. De la manera que yo le hablo a mi esposa, es la manera exacta, es más, mujer, hasta te llevaste la lotería conmigo. Y ahí empezamos a maquinar cosas, hermanos. Pero la Biblia dice otra cosa. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Dice Proverbios 21:2, todo el camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová dice algo diferente, pesa los corazones, hermanos. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién es el que nos dice las cosas claras y precisas? Dios. Él sabe si es justo o si no es justo, ¿no? Lo que hacemos. Fíjense lo que dice una versión diferente, Proverbios 21:2 dice, la gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Mis amados, la enseñanza de Jesús jamás lleva como propósito condenar, Si alguien se siente mal aquí, no, es que se me hace que la Biblia como que me quiere mandar por allá. No, mi amado. La enseñanza de Jesús no lleva como propósito condenar a nadie, hermanos, sino más bien nos quiere llevar a reflexión. La palabra de Dios nos quiere llevar a alinearnos, a componernos de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Eso estaba haciendo Jesús, porque si usted lee conmigo, dice a unos en el versículo 9, en Lucas 18, versículo 9, dice a unos que confiaban en sí mismos como justos. Por eso yo les di todo este contexto de la justicia. Porque había un grupo que tenía problemas diciendo, Señor, yo estoy excelente, yo estoy muy bien. ¿Qué te pasa, Señor? Jesús les quería ayudar porque Él no vino a condenar. La Biblia dice que Él vino a salvar. Y hoy quiere salvarnos el Señor, no si es que estamos haciendo las cosas mal, ¿sí o no? Lo que estaba haciendo Jesús es tratar de ayudar a este grupo que se creía justo, hermanos. Miren,
créanme que muchos de nosotros, a veces creemos que estamos bien. Y hay muchas áreas que tenemos que arreglar. ¿Cuántos hemos arreglado muchas áreas después de 1 año, 2 años, 3 años que ni nos dábamos cuenta que ahí estaba? ¿A cuántos nos ha pasado, hermano? ¿Más a mí? Nomás a mí, ¿verdad que sí? Para que no se asuste. Nomás a mí. No, hermanos, cuando uno viene a la palabra de Dios, dice la Biblia en 1 Timoteo 3:16, todos nos lo sabemos, lo hemos escuchado, dice que toda la escritura es útil. Punto número 1 dice, para enseñar, hermanos, para redarguir, para corregir. ¿Quién no tiene que corregir aquí, hermanos? Y luego dice, para instruir en justicia. Debemos ser instruidos justamente, hermanos, ni a la derecha ni a la izquierda, como le decía el Señor a Israel. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos lo que hacían los cristianos en Filipo. ¿Qué hacían los cristianos en Filipo? Filipenses 3, versículo 9, dice, les dijo Pablo, para que no sean hallados en su propia opinión, en mi propia justicia, sino más bien en la de Dios. Y ahí queremos abundar, hermanos, ahí queremos permanecer nosotros. Lucas 18, versículo 10, vamos a leerlo, por favor. ¿Estamos entendiendo? ¿Ahí la llevamos? ¿Sí? Muy bien. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Estos 2 hombres, según lo que narra Jesús, se tomaron el tiempo para ir a orar, hermanos, en el lugar de todos los creyentes se acostumbraban a ir a orar en aquella época. ¿Se acuerdan que Salomón construyó un templo ahí en Jerusalén? Sí, David su padre quiso construir un templo. El Señor le dijo, no, va a ser tu hijo quien me va a construir una casa en la cual voy a morar y voy a escuchar las oraciones. ¿Sí sabían que Dios escucha la oración, hermanos? ¿Sabían que Dios es un Dios vivo? Escucha las oraciones. Y a Dios le plació que los creyentes fueran por fe a levantar sus oraciones ahí en el templo en Jerusalén, y la Biblia dice que Dios escuchaba, Dios se manifestaba, ¿no? Entonces Jesús toma ese ejemplo, no 2 hombres fueron. La semana pasada dijimos, ¿verdad?, que cuando una persona se dispone a orar, ir a orar, hermanos, punto número 1, es una necesidad. Decíamos, ¿verdad?, que cuando alguien va a orar, es esa manera, es ese anhelo, ese ruego, ¿no? Es ese vivo deseo por ir a acercarse a Dios. Esa es la oración, ¿no? En sí, el sentir de la oración, ¿no? Y se suponía que estos 2 hombres tenían que tener la misma actitud para ir a orar, pero no fue así, ¿verdad? Ahorita vamos a explicar por qué no fue así. Dice la Biblia que el primer hombre que aparece ahí en el versículo 10 era fariseo, hermanos. ¿Qué significa fariseo, Marco? ¿Con qué se come eso, pastor? Miren, la palabra fariseo significa separado. Cuando hablamos de santo, acuérdense que la palabra santo también significa separado, ¿ok? Un santo no es una imagen que está colgada en la pared, ¿eh? Tenemos que saber definir, cristianos. Las cosas que están ahí colgadas en la pared son imágenes, ¿sí o no? Son imágenes y son ídolos, porque lo honran más muchas veces que Dios. No, Marco, pero es que yo digo que Virgencita de la Macarena, no, aunque diga usted así. No, miren, no quiero ofender a nadie, quiero ayudarles, ¿ok? Miren, cuando usted invoca a una imagen para llegar a Dios, entonces usted está diciendo que esa imagen tiene poder para llevarlo con Dios. ¿Y qué dijimos hace ratito? Que lo único que te comunica con Dios, ¿qué es? La fe que te salva, Cristo Jesús. ¿Sí o no? Entonces yo no estoy ofendiendo a nadie, no, yo estoy explicando lo que es. Por ejemplo, mi Dios es ese reloj, ¿no? Y le digo, reloj, ¿me puedes por favor hacer un milagro? Yo sé, Diosito, que a través de ese reloj tú me vas a responder. Entonces estoy diciendo, por un lado estoy diciendo Diosito, pero por otro lado le estoy diciendo al reloj que me va a llevar la oración a Dios, imagínate. Eso es una imagen, no es un ídolo, ¿verdad que sí? Las personas que somos separados para Dios nos consideramos santos.
Usted y yo somos santos porque estamos separados del mundo. Vivimos en un mundo y ya no hacemos la voluntad del mundo. Eso es un santo. No somos imágenes, ¿eh? No. Somos santos, apartados. La palabra fariseo también significa apartado o separado. ¿Por qué se llamaban así, Marco? Miren, recuerde muy bien que el Imperio Romano eran los que mandaban en aquella época, eran los que dirigían, ¿no?, las naciones en aquella época. Bueno, los que conquistaron las naciones. Bueno, la cultura greco-romana, que es la cultura helena, esa mezcla, ¿verdad?, entre griegos y romanos, esos fueron, ¿verdad?, los que conquistaron también al pueblo de Israel, ¿verdad? Ustedes saben muy bien eso. Bueno, cuando los judíos se miraron amenazados por toda la idolatría que metieron los griegos, ¿verdad? Si por algo se distinguen los griegos, son por los mitos. Si saben que los griegos, ¿verdad?, hacen figuras de hombres con cabeza de animal o viceversa. A veces hacen figuras de animales con cabeza de hombre. Bueno, toda esa mitología es griega, ¿verdad que sí? Eran inteligentes esos hombres, ¿no? Entonces, todo ese tipo de mezcla, hermanos, vienen a Israel y los judíos dijeron, no, nosotros no nos podemos embarrar con eso, ¿cómo creen, judíos? No, nosotros no podemos permitir que vengan con esas cosas, ¿no? Que vamos a adorar aquí a un dragón y que vamos a adorar aquí a un chango y que vamos a adorar a un elefante con alas. No estoy exagerando, esta es la mitología griega, hermanos. Por ahí ingrese a TUYUP para que vea que no es mentira. Le recomiendo por ahí que ingrese a TUYUP, ¿no?, para que vea todos los documentales que hay, ¿no? Y la religión judía se sintió amenazada. No, ¿cómo creen? No, nosotros no queremos eso, ¿no? A partir de ahí nacen esta famosísima religión o secta llamada de los fariseos, que no se querían infectar con las cosas del mundo. Y fue correcto lo que hicieron, pero lo hicieron de una manera mal. ¿Por qué? Lastimosamente, su celo fue hacia una religión, hermanos, hacia una secta. Jamás existió un celo santo para defender la verdadera fe, la verdadera escritura, ¿no? Estas personas buscaron la santidad por medio de una observancia a lo que hacían. Haga de cuenta, como yo traigo aquí un diezmo para el Señor hoy, yo aseguro que eso me va a santificar, eso me va a consagrar, eso me va a traer santidad. No, mi amado hermano, por supuesto que no. Ajá. Eran estrictos. Pablo mismo lo reconoció en Hechos 26, versículo 5, cuando usted lo quiera leer. Dice la Biblia que eran los más estrictos para cumplir leyes ceremoniales o superficiales, hermanos. Pero dejaron a un lado la condición de su corazón. No les importaba la condición de su corazón, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo Jesús los confrontó en muchísimas partes bíblicas a los fariseos, hermanos. ¿Cómo les llamaba? ¿Se acuerdan el distintivo que identificó a los fariseos? ¿Cómo les decía? Fariseos, escribas, ¿qué? Hipócritas. ¿Y eso con qué se come, Marco? Les decía, gente de dos facetas. Eran actores, hermanos. Esto es lo que significa en el original griego la palabra hipócrita, una persona que se sube a un teatro y actuaba con una máscara. ¿Por qué? Porque si se quita la máscara, la realidad es otra. Pero cuando se subía a actuar, pues parecía como que era una realidad. Eso es lo que hacían en aquella época, la palabra hipócrita, ¿verdad? Los que se subían a actuar. Por eso hoy esa palabra, ¿verdad?, sigue de repente, ¿verdad?, confrontándonos de una manera fuerte, ¿no? Porque de un lado somos, aquí somos luz y de este lado somos tinieblas, ¿no? Nos ponemos dos máscaras de repente, ¿verdad que sí? Una, la del santo, se le mascaró de plata y luego somos tinieblas, ¿no? Pero Jesús lo estaba haciendo con un propósito, hermanos. Cuando Jesús reprendía a esa gente, ¿saben por qué lo hacía, hermanos? Porque la gente farisea era bien admirada, hermanos. Así como usted y yo, ¿no? Usted le tiene admiración a X pastor, ¿no? No, ¿sabes qué? Mira, yo admiro a aquel pastor porque la manera que ora,
la manera que ministra, la manera que explica y la manera que enseña y la manera que aconseja, y tú dices, no, todo lo que hace ese pastor, yo lo voy a copiar. Entonces los judíos se estaban equivocando porque miraban una excelente actitud superficial en esos fariseos, pero en su corazón, decía Jesús, en tu corazón estás muerto. No existe tal vida que tú desees llevar. Y Jesús les decía, no se equivoquen, judíos, que no los engañen, son buenos para actuar. Por eso muchas veces les dijo hipócritas delante de todo el público, ¿no? Jesús no quería ofender a nadie, simplemente les dijo la realidad, la verdad, para que las demás gentes estuvieran atentas, ¿no? Yo, verdad, por dar un ejemplo, yo he compartido años en lugares de trabajo con gente religiosa, hermanos. ¿Cuántos han convivido en su trabajo con alguien que tenga una religión, hermanos? Hablemos del Islam. ¿Cuántas veces tiene que orar una persona que pertenece al Islam? Los musulmanes. ¿Cuántas veces tienen que orar al día? ¿Cuántas veces? 5 veces al día. 5 veces al día, ¿ok? Pero yo soy testigo, hermanos, porque en cierta ocasión un compañero me dijo, Marco, ¿tú eres cristiano? Ah, sí, así es, yo soy cristiano. Oh, mira, yo he mirado a los musulmanes. Esos musulmanes, Marco, son cosa seria. Yo le pregunto a esta persona, ¿y por qué crees que son cosas serias los musulmanes? Oh, porque se doblegan 5 veces a orar. Yo te hago una pregunta. El hecho de que una persona se doblegue a hacer X cosa, ¿tú crees que esa sea la condición de su corazón? No podemos dejar engañarnos. Yo conozco gente que ora 5 veces al día, pero también miente 10 veces al día. Yo conozco gente que ora 5 veces al día, pero también los conozco que maltratan 5 veces a su esposa al día o más. Yo conozco gente que ora 5 veces al día, pero se pelean 10 o 15 veces al día también. Y eso nos pone en una condición terrible, ¿no? ¿Sí o no, hermano? Yo le digo porque yo conocí a musulmanes así, hermanos. Yo conocí musulmanes así. No lo estoy diciendo, ¿verdad?, porque conozco la vida de usted, sino de gente que decía que tenía la verdad y eran unos mentirosos de marca. Entre ellos mismos se echaban de cabeza, como decimos en México, ¿verdad? Le decía, en cierta ocasión me habló una persona que fui a entregar a su hijo en el autobús de la escuela, ¿verdad? Y me dice esta persona, Marco, ¿me puedes esperar 5 minutos, por favor? Y la persona que me dijo que no le creyera yo también era musulmán. Me dice, Marco, 5 minutos para un musulmán, ¿sabes cuántos son? Como media hora, dice. Imagínate, entre ellos mismos están ahí, ¿no? Digo, bueno, ya lo dijiste. Versículo 11, hermanos. El fariseo, puesto en pie, dice la Biblia, oraba consigo mismo de esta manera. Fíjense cómo oró esta persona, ya les expliqué lo que era un fariseo, hermanos. Cuidaba todo lo superficial, pero su corazón jamás lo cuidaba, ¿no? Un fariseo religioso, ¿no? Porque entendemos muy bien, ahorita vamos a ir a la Biblia, que hubo fariseos que también se arrepintieron de corazón, hermanos. ¿Okay? Lucas 18, versículo 11 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, de esta manera. Fíjense cómo oraba este hombre, religioso. Dios, te doy gracias porque yo no soy, hace ratito yo les decía que muchas veces nos calificamos nosotros. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano, dijo este hombre, ¿verdad? Bueno, se dice, ¿verdad?, que cuando las personas iban a orar al templo, el templo estaba abierto todo el día, hermanos, solamente en horas del día. Estaba abierto y era bienvenido cualquier persona que quería venir a orar, ¿verdad? Podían asistir, ¿verdad? Era una costumbre de los judíos en aquella época, ¿no? Y también cuando llegaban a orar se paraban así como Jesús lo narra, que se ponían de pie y comenzaban así a orar con voz audible, más o menos así como estoy ahorita, ¿no? Que usted me está escuchando lo que yo estoy hablando. Así se paraban a orar en aquella época, cuando las personas iban a orar al templo, ¿no? Por eso es la narración.
Ya en la segunda parte, en el versículo 13, aparece un publicano, hermanos. Dice la Biblia, mas el publicado estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que este hombre se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Bueno, ya les expliqué más o menos lo que es un fariseo. Escuchen lo que era un publicano, hermanos. ¿Por qué se paró ese publicano ahí, Marco? ¿Qué estaba haciendo tan lejos ese publicano? Miren, hermanos, para los judíos, un publicano era una persona bastante molesta. Les caía mal, como decimos en México, les caían gordos las personas que trabajaban como publicano. ¿Por qué? Miren, los publicanos tenían como trabajo, como labor, cobrar impuestos, así como se ponen por ahí por ejemplo, usted va al estado de Illinois, ¿va? En el estado de Illinois hay muchos pagos de toll, ¿verdad? Hay muchos pagos ahí, ¿verdad? Usted va a cruzar una carretera, tiene que pagar unos 50, $3, $5, según la medida del carro, ¿ok? Los publicanos cobraban los impuestos, los publicanos, perdón. Ellos cobraban los impuestos de toda la mercancía que entraba y salía, hermanos, ¿ok? ¿Saben lo que hacían esos hombres? Ellos cobraban intereses o impuestos más altos de lo que el Estado pedía, porque ellos ellos se hacían su sueldo, hermanos. Es decir, $10 no me gusta, me alcanzan pero no me gusta. Yo quiero ganar $30 por hora. Y ellos establecían sus sueldos, por eso cobraban tasas más altas de interés. Y los judíos decían, no es posible, paisano. No es posible, ¿cómo tú siendo judío me estás robando? Decimos en México, me estás mordiendo. Te estás llevando mi dinero. No, o sea, ¿cómo? Y ya se imaginarán la fama que ganaron esos hombres, ¿no? Les caían gordo, ¿no? Como decimos en México. Muchas personas a veces decimos lo mismo, no, a mí no me caen aquellos porque son bien racistas y aquí no me caen. Y empezamos a sacar cosas, ¿verdad? Bueno, esos funcionarios, como se establecían sus sueldos, hacían su propio cheque, decían, no, venga para acá. La ley dice que 5 denarios, pero no, a mí dame 10 y 15. Y si no, no te dejo pasar, te voy a poner un ticket, ¿no? Entonces, les caían bien mal, hermanos. Por eso cuando llegó a orar este fariseo, pues ahí, ¿verdad? Con desconfianza tal vez, ¿no? Dirán, no me vayan aquí hasta sacar a patadas, qué sé yo, ¿no? Entonces, llegó ahí con desconfianza y ahí, según la narración de Jesús, se puso por ahí lejecitos en una esquinita, ¿no? A ver, ahí, ¿verdad? Estaba. Pero vamos por allá, hermanos, ¿verdad? Yo les dije hace ratito que hubo publicanos que se arrepintieron. En Lucas 3, versículo 12 y 13, llegaron en cierta ocasión unos publicanos. Cuando Juan el Bautista predicaba el bautismo del arrepentimiento, pero llegaron de corazón, hermanos. Me arrepiento, maestro Juan. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar el perdón de Dios? Y les dice Lucas 3, versículo 12 y 13, según las palabras de Lucas, las que dijo Juan, les dijo, ¿qué haremos, maestro? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Eso es lo que dice la Biblia. Abusaban, hermanos, ¿no? ¿Sí se acuerdan de Zaqueo? Ahí en Lucas 19. ¿Se acuerdan de Zaqueo el chaparrito? Este era jefe de publicanos, hermanos. Y este dice, si a alguien he defraudado, si a alguien le he robado, se lo regreso cuadruplicado cuando recibió al Señor Jesús. ¿Se acuerdan de esa narración? O sea, hubo fariseos que verdaderamente le entregaron su vida al Señor, pero en su mayoría se quedaban con su religión, hermanos, ¿verdad? Entonces, como eran bien mal mirados, ¿verdad? Estas personas, pues bueno, ahí iban, ¿verdad? No soy de su agrado de los judíos, me pueden apedrear, qué sé yo, ¿no? En el versículo 11 miramos la condición de esta persona farisea, hermanos. Vamos a mirar cosas bien interesantes, ¿ok? Versículo 11. Ya les expliqué más o menos, el fariseo llegó así, miren, llegó aquí, ¿verdad? Se pone delante del altar, vamos a decirlo, aquí está el altar, ¿no? Llega el fariseo aquí, ¿no? Haz de cuenta que aquí estaba la parte de enfrente, ¿no? Así estaba bien, se quería ver bien bonito, ¿no? El fariseo. Y haga de cuenta que el publicano
Estaba así como cualquiera de los de allá atrás, ¿va? Allá, que no se quieren ver ni siquiera, ¿verdad? A ver, afóquelo la cámara por ahí. A ver, publicanos hasta por allá, ¿verdad? No quería aparecer en la cámara, no quería salir en tu YouTube, ¿no? Ok, pero era la arrogancia la que lo llevó a este fariseo, la arrogancia lo que lo llevó a ponerse aquí, ¿no? Y se puso de pie, ¿no? Fíjense bien lo que dijo, ¿eh? Dijo en el 11, oró consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Miren, mis amados, este hombre comenzó a decir sus virtudes, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Sus propias virtudes según él, ¿eh? Escúcheme bien, mi amado hermano. La oración no debe ser un tiempo para que el creyente saque a relucir sus virtudes. La oración no es una oportunidad para que el creyente mencione cuán buenos somos, sino más bien cuán bueno eres tú, Señor. Notamos que en este hombre había un problema en su corazón, en su alma, hermanos. ¿Saben qué problema tenía este hombre en su corazón? Orgullo, hermanos. El orgullo que permitió él que se anidara en su corazón no le permitió exaltar y mirar a Dios, sino más bien, ¿qué hizo? Exaltó sus virtudes, hermanos. Tenemos que tener cuidado por eso, ¿no? Solamente pudo ver sus supuestos e imaginarios atributos personales, hermanos. Y posteriormente, ¿qué hizo? ¿Saben lo que hizo? Se dedicó a mirar los errores de los demás. Miren nomás lo terrible que es cuando uno tiene esa condición en el corazón, hermanos. Se dedicó a mirar solamente los errores de los demás. Él se exaltó, ¿no? Hizo a un lado a Dios y antepuso sus méritos religiosos. Miren, si quieren saber cuáles son claras evidencias de que alguien tiene orgullo en su corazón, punto número 1 es tener una religión, hermanos, no una relación con Dios. Ese es un corazón orgulloso, ¿ok? Punto número 2, si te quieres dar cuenta, cómo, según lo que estamos leyendo, cómo descubrir que alguien tiene orgullo en su corazón, es cuando la persona viene al templo, viene a orar, viene a reunirse, y lo que hacemos es exaltar mis virtudes. Qué buenos marco, la excelencia marco. Comienzo a enumerar solamente mis cualidades, exaltar todo lo que yo hago y todo lo que yo doy. Hágame usted el favor, hermanos. Una persona que tiene orgullo en su corazón es una persona que siempre pone la mirada en los errores de los demás, así como lo hizo el publicano, hermano, perdón, el fariseo. Eso es lo que hizo, hermanos. Solamente puso la mirada en los errores de los demás. Una persona que tiene orgullo en su corazón solamente se alimenta de los errores ajenos. Eso es lo que estaba haciendo el fariseo. Se estaba alimentando de los errores ajenos. Una persona que tiene orgullo en su corazón convierte su tiempo de oración en una charla para sí mismo. Dice la Biblia, oraba para sí mismo. No oraba para Dios, ni a favor de los demás. La Biblia la llama charlas religiosas, conversaciones farisaicas, pero no son oraciones de fe, según lo que acabamos de leer, ¿verdad que sí? Este hombre, hermanos, afirmaba que no era ladrón, afirmaba que no era injusto, afirmaba que no era adúltero. Sin embargo, ¿qué dijo Jesús en Mateo 15, versículo 19? ¿Qué es lo que contaminaba al hombre según las palabras de Jesús? ¿Lo que entra o lo que sale del corazón? Dice la palabra del Señor, no contamina lo que comen. No contamina unos camarones a la diabla, no te contamina una pierna de puerco, no contamina eso, sino lo que sale del corazón, porque lo que te comes, dice Cristo Jesús, hace digestión, lo que te hace digestión te aprovecha, y lo demás ¿a dónde se va? A la letrina. Pero lo que sale del corazón, y lo primero que dijo Jesús, que lo que sale de muchas cosas, adulterio, fornicación, robos, lo primero que dijo Jesús son malos pensamientos. Malos pensamientos, Mateo 15, 19. Eso es lo que estaba saliendo de este hombre, mi amado. Malos pensamientos. La opinión que tenía de sí mismo era la norma para medir a los demás.
Si quieres conocer a alguien que tiene arrogancia o tiene orgullo en su corazón, son todos aquellos que utilizan su norma personal para medir cómo están los demás. Cuando sabemos muy bien que la única que nos mide y sabemos si somos justos o injustos, ¿qué es, mis amados hermanos? La palabra de Dios. Versículo 13. Mas el publicano, ¿dónde estaba el publicano físicamente hablando, hermanos? ¿Me ayuda, por favor? ¿Dónde estaba? Físicamente hablando, ¿ok? Ahorita el hermano Luis está hasta allá atrás, así como Alejandro y Feliz están hasta allá atrás, ¿ok? Sígame con mucha atención, por favor. Físicamente, muchas personas, físicamente, despreciamos a los que están hasta allá atrás. ¿Cómo será aquel pobrecito que está hasta por allá? Mira, qué terrible vida llevará delante del Señor. Comenzamos a maquinar cosas, hermanos, ¿sí o no? Miren, escuche bien esto, ¿Sí sabían que las personas muchísimas veces que no quieren aparecer en la pantalla, que están por allá lejos, que se sientan por ahí y no quieren llevarse el aplauso ni las fanfarrias ni nada? ¿Sabían que muchos de ellos están mejor que muchos que estamos parados detrás de un púlpito? ¿Sabían que eso? Este hombre estaba lejos, hermanos, a ojos del fariseo, ¿verdad que sí? Espiritualmente estaba más cerca de Dios, hermanos. El fariseo decía, no, ¿qué te pasa? Yo estoy delante de Dios. La Biblia nos dice lo contrario. Él lo despreciaba, estaba lejos. Por eso yo siempre les digo, mis amados hermanos, la santidad no se mide en la posición que estás. ¿Saben eso, verdad que sí? Hay muchas personas que, no, ¿cómo es posible? Y que yo cuando voy a predicar, y que yo porque allá no, y que yo por... Mi amado hermano, la santidad no se mide por la posición o la distancia que estás. Hay muchos que dicen, no, yo quiero congregarme en Casa de Oración Guadalajara porque allá hay una tremenda unción de Dios. Mi amado hermano, si usted es cristiano, usted aquí en China, en una cueva ahí en el monte de Sinaí, en cualquier lugar, si usted ama a Dios, Dios está ahí, hermano. ¿Sí o no? Porque a veces cristianizamos todo, hermanos. No, es que yo estoy bien lejos de Dios. Es que solamente el pastor, aquí el único que está cerca de Dios es el pastor. ¿Quién le dijo eso, hermanos? ¿Quién le dijo eso, tal mentira? O sea, yo digo tal mentira no porque los pastores no nos esforcemos por tener el favor de Dios. Yo digo la mentira de que la gente obligadamente dice, este está cerca y yo estoy lejos. Estaba alejado este publicano, según los ojos de un hombre. Según la opinión de un hombre, estaba lejos. Sin embargo, estaba muy cerca de Dios, hermanos. Este hombre sintió el abrazo de Dios y sintió el perdón de Dios, por eso comenzó a pegarse en el pecho. Señor, sé propicio a mí, favoréceme, Señor. Soy un pecador, no soy digno de estar delante de ti. Y eso es lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 23, hermanos. Dice la Biblia, ¿acaso soy solo Dios de cerca y no de lejos? ¿Usted cree que Dios no está en todo lugar, hermano? Por supuesto que sí. Algunos creen que la posición física es la realidad, pero no necesariamente es así, hermanos. ¿Ok? No, por supuesto que no. El orgullo nos aleja de Dios, pero la humildad nos acerca, hermanos. Dice la Biblia en Isaías 66, versículo 2, dice, pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Yo no veo aquí que diga que yo voy a estar aquel que está detrás de un púlpito obligadamente hablando. No. Dice Isaías 66, 2, yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Este publicano llegó y se empezó a golpear porque sabía la condición, hermanos. Él se sintió pecador. Señor, vine delante de ti porque, Señor, yo no soy digno de perdón, pero vengo delante de ti, vengo y te digo, perdóname, ten misericordia. Y la alcanzó, hermanos, la alcanzó. Y la arrogancia del fariseo, ¿qué hizo? Ahí lo dejó nomás bien ancho como un pavo real, hermano. ¿Verdad que sí? Sé propicio a mí. Su oración, mis amados hermanos, de este hombre cuando dijo sé propicio a mí, miren, este hombre se humilló, reconoció que solamente Dios era justo.
Y toda persona que va con un corazón limpio a orar es precisamente reconociendo que la justicia y el justo solamente le pertenecen a Dios, hermanos. En Romanos 3, versículo 4 dice la palabra del Señor: de ninguna manera antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En pocas palabras, usted y yo fallamos, hermanos. ¿Cuántos ya no fallan aquí, por cierto? ¿Verdad que fallamos? ¿Qué hace usted cuando llega delante de Dios a orar, hermano? No se arrodilla delante de Dios y: Señor, perdóname, Señor. Eso es lo que hace el cristiano, ¿verdad que sí? Lo primero que hacemos cuando vamos delante de Dios a orar, o en cualquier lugar que invocas a Dios, cierras tus ojos, lo primero que hacemos es: Señor, perdóname. ¿Sí o no? Perdóname, Señor. Porque si decimos que no hemos pecado, dice primera de Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El sabio Salomón dijo claramente, primera de Reyes 8, verso 46, o en Eclesiastés 7:20, que dijo: no hay hombre que no peque, hermanos. Todos pecamos, ¿sí o no? Y la condición que cuando vamos a orar es: Señor, sé propicio, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Antes de traerte mis necesidades, antes de exponerte mis necesidades, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Y Dios se digna mirar la humildad. Así como la miró en este hombre, hermanos. Cristo Jesús mismo lo dijo. Ahorita vamos a leerlo, ¿verdad que sí? El fariseo trajo diezmos y hacía constantes ayunos. Sin embargo, su corazón no estaba alineado a la voluntad de Dios. ¿Cuáles son los sacrificios que recibe Dios según Salmos 51, versículos del 15 al 17? Los sacrificios de Dios, dijo David, dolido cuando había pecado, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Se acuerdan? Salmo 51. Fíjense lo que dice una versión diferente. Para ti la mejor ofrenda es la humildad. Ese es el espíritu quebrantado. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Y esta fue la condición de este publicano, hermanos. Dolido y arrepentido. Pónganse de pie, por favor. Sin embargo, la religión, mis amados, la religión, ¿verdad?, que siempre ha endurecido los corazones, nos engaña. Pero le damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a leer el último párrafo, Santiago 18:14, por favor. Perdón, Lucas 18:14, perdón. Vamos a leer el último párrafo juntos, hermanos. Os digo que éste descendió a su casa. ¿Cómo descendió el fariseo, el publicano, hermanos? Justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y cualquiera que se humilla, ¿qué será, mi amado hermano? Exaltado. Será exaltado. Vamos a leer, por favor, Santiago 4:11. Ten un poquito de volumen, hermano Julio. Santiago 4:11. Ponga algo más suavecito, por favor, hermano Julio. Santiago 4:11. El fariseo no buscó la justificación de Dios, hermanos, sino más bien la oportunidad de juzgar pecados ajenos. Y eso es lo que Dios nos está previniendo y advirtiendo, hermanos. Santiago 4, versículo 11 y 12, por favor. Santiago 4, 11 y 12 dice lo siguiente. ¿Estamos ahí? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino que, mis amados, juez. Y te lo dice claro abajo: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar o puede perder. Pero tú o yo, ¿quién eres para que juzguéis a otro?
Muchas veces nos engañamos, mis amados, creyendo, ¿verdad?, que las personas, por su aspecto o por su posición, son dignas del favor de Dios. Hoy acabamos de mirar en esta parábola que Dios está en contra de la arrogancia, hermanos. Está en contra del orgullo. Él no quiere que nos engañemos. Él quiere bendecir a su pueblo. Y Él quiere, hermanos, que recibamos la palabra de Dios. Dice la Biblia en 1 de Timoteo 1:15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores. Y dijo Pablo de una manera humilde, de los cuales yo soy el primero, hermanos. Yo soy el primero. Y no era porque Pablo practicara el pecado, hermanos, sino que sabía que fallaba y mostraba humildad para ya no seguir fallando, hermanos. Dios es bueno, Dios es justo, y Él no quiere que vivamos una vida con un corazón duro, hermanos. Pongan sus Biblias abajo, por favor. Quiero orar. ¿No hay algo diferente, hermano Julio? Perdón. Vamos a orar, por favor, hermano. Levante sus manitas en alto y le vamos a decir al Señor: Señor, mi Dios, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Acabamos de leer y acabamos de estudiar que no todo el que me dice o que te dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que dice Señor, Señor, tiene tu favor. Este fariseo llegó con un corazón lleno de orgullo, lleno de egocentrismo, un corazón entenebrecido, equivocado, un corazón lejos de ti. Él creía que por lo que daba y por lo que hacía, estaba cerca de Dios. Pero este publicano, el que refleja el corazón que tiene que tener la iglesia, estaba lejos. Aunque tú estás con nosotros, a veces nos sentimos como te lo dijo en cierta ocasión este soldado romano: yo no soy digno que entres a mi casa, Señor, solo di la palabra. Dice la Biblia que tú te agradaste de esas palabras que dijo este hombre. Ni en todo Israel dijiste: he encontrado tanta fe, porque tú te agradaste de un genuino corazón. Era romano este hombre, y él dijo: yo no soy digno, di la palabra, yo creo, Señor. Había humildad en el corazón. Y hoy día, mi Dios, también te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios, porque muchas veces juzgamos solo por vista, juzgamos por oído, solo juzgamos por conversaciones, pero tú conoces la condición del corazón, mi Dios. Muchos están muy cerca de ti y muchos están lejos de ti. Nosotros decidimos, tú solamente impartes justicia, Señor. Ayúdanos a que como iglesia, Señor, estemos siempre junto a ti, Padre. Acercaos a Dios, dice Santiago 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Señor, te necesitamos, tu iglesia te necesita. Si hay alguien que por primera, segunda o tercera vez ha venido a este lugar y no sabe cómo entrar a la presencia de Dios, cómo recibir la nueva identidad, cómo nacer de Dios, dígale: Señor, mi Dios, perdóname. Te pido perdón, Señor. Yo quiero que tú me perdones, que borres mis pecados. Por fe, creo que tú moriste en la cruz, Señor Jesús, para darme vida eterna. Ya no quiero vivir con esa arrogancia, Señor. Yo no quiero calificarme por mi propia opinión, por lo que yo creo o por lo que yo hago. Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero leer tu Biblia, quiero leer la palabra de Dios y quiero ser dirigido por la misma. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Dile ahí con convicción, hermano. Y perdóname. Quiero un lugar contigo en la eternidad. Quiero un lugar en el cielo, Señor. Perdóname. Perdona a tu iglesia, Señor. Y gracias por darnos la oportunidad de reflejarnos, de demostrar una vez más que tú eres justo por excelencia,
y nosotros injustos. Ayúdanos, mi Dios, y perdónanos. Recibe la gloria, recibe la honra, la alabanza es tuya, el poder. Recibe un aplauso. Aplaude bien fuerte al justo, hermanos. Gracias, mi Dios. Tú eres justo, Señor. Tú mereces gloria y adoración, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dígale que está a su lado, que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Nos miramos para la próxima, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga.